El verano de 1995 en Minnesota se presentaba como cualquier otro. Los días cálidos se extendían perezosamente y el aroma a algodón de azúcar y palomitas de maíz inundaba la feria estatal. Para Meredith Collins, una madre soltera de 28 años, era la oportunidad perfecta para crear recuerdos con su hijo Noah, un niño de 5 años, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. «¡Mamá, mira los caballos!», exclamó Noah, señalando hacia el área de exhibición de ganado. Sus ojos azules brillaban con la inocencia propia de su edad. Meredith sonrió, ajustando la gorra de béisbol que protegía a su hijo del sol abrasador. «Iremos después de comer algo, cariño», respondió ella, sosteniendo firmemente la pequeña mano de Noah mientras navegaban entre la multitud. La feria estaba más concurrida de lo habitual aquel sábado de julio. Se detuvieron en un puesto de hot dogs. La fila era considerable y el calor comenzaba a hacer mella en ambos. «¿Puedo tomar un sorbo de tu refresco?», preguntó Noah, estirándose hacia el vaso que Meredith sostenía en su mano libre. «Claro, pero con cuidado, no lo derrames», advirtió ella, soltando momentáneamente la mano de su hijo para pasarle la bebida. Fue apenas un instante. Meredith desvió la mirada para buscar dinero en su bolso. Cuando volvió a mirar, Noah ya no estaba a su lado. «¿Noah?», llamó, girando sobre sí misma. No hubo respuesta. «¡Noah!», gritó más fuerte, provocando que algunas personas cercanas la miraran con curiosidad. El pánico se apoderó de ella como una ola fría. Abandonó la fila, escrutando desesperadamente entre la multitud en busca de la gorra roja de béisbol de los Twins que Noah llevaba. Corrió hacia el área de exhibición de ganado, pensando que quizás su hijo se había adelantado para ver los caballos. Nada. Los minutos se convirtieron en una pesadilla borrosa. La seguridad de la feria fue alertada. Se emitió un código ámbar. Pronto, el recinto ferial se llenó de policías y voluntarios que peinaban cada rincón. El detective Marcus Shepard llegó 1 hora después del reporte inicial. Era un hombre de 35 años, con ojos cansados que habían visto demasiadas tragedias y una determinación inquebrantable por resolverlas. «Señora Collins, soy el detective Shepard», se presentó encontrando a Meredith en una pequeña oficina administrativa rodeada de oficiales. «Necesito que me cuente exactamente qué ocurrió». La voz de Meredith temblaba mientras relataba los eventos. Fueron segundos. Solo segundos. Estaba ahí y luego simplemente desapareció. Shepard tomó notas meticulosamente. ¿Notó a alguien sospechoso cerca de ustedes? ¿Alguien que pudiera haber estado observándolos? Meredith negó con la cabeza, las lágrimas rodando por sus mejillas. «No lo sé. Había tanta gente». Las siguientes 48 horas fueron cruciales. Se estableció un centro de mando en la comisaría local. Shepard y su equipo entrevistaron a cientos de testigos, revisaron todas las grabaciones de seguridad disponibles y distribuyeron la foto de Noah por todo el estado. Jennifer Reynolds, la mejor amiga de Meredith, se mudó temporalmente a su casa para apoyarla. «Lo encontrarán, Mer», le aseguraba, aunque la convicción en su voz disminuía con cada día que pasaba. Una semana después, apareció la primera pista. Un vendedor de helados recordó haber visto a un niño que coincidía con la descripción de Noah, acompañado por un hombre de mediana edad. «El niño no parecía asustado», declaró. «Pensé que era su padre». Esta información condujo a Shepard a revisar nuevamente las grabaciones. En una toma borrosa, captada por una cámara cercana a la salida oeste, se podía distinguir a un hombre llevando de la mano a un niño pequeño con gorra roja. El rostro del adulto no era visible, pero su complexión robusta y su forma de caminar proporcionaron algo con lo que trabajar. «Amplíen esta imagen», ordenó Shepard a los técnicos. «Necesito ver alguna característica identificable, una marca de nacimiento, un tatuaje, cualquier cosa». Pero la calidad de la grabación era demasiado pobre. La única pista concreta era un automóvil. Un sedán oscuro, posiblemente un Buick,
que salía del estacionamiento minutos después. A medida que pasaban los días, el caso comenzó a enfriarse. Los medios, que inicialmente habían cubierto la desaparición con intensidad, fueron perdiendo interés gradualmente. Nuevas tragedias ocuparon los titulares. Pero Shepard no se rindió. Cada noche, después de su turno oficial, revisaba el expediente de Noah, buscando algo que hubiera pasado por alto. Un mes después de la desaparición, recibió una llamada anónima. «Busque al hombre del tatuaje de águila», dijo una voz distorsionada antes de colgar. Fue una pista que llevó a semanas de investigación infructuosa y eventualmente a un callejón sin salida. El caso de Noah Collins se unió tristemente a los archivos de niños desaparecidos sin resolver. Para Meredith, la vida se convirtió en un limbo de dolor y esperanza persistente. Se mudó de Minnesota, incapaz de soportar los recuerdos. Cada cumpleaños de Noah, encendía una vela y miraba álbumes de fotos, negándose a creer que su hijo pudiera estar muerto. El detective Shepard, por su parte, mantuvo el caso abierto en su corazón. Aunque oficialmente fue reasignado a otros casos, la carpeta de Noah permaneció siempre en el cajón superior de su escritorio. «Te encontraré, chico», murmuraba ocasionalmente, mirando la fotografía sonriente del niño que había prometido proteger. Nadie podía imaginar que tendrían que pasar 15 años para que el destino finalmente les ofreciera una respuesta. Portland, Oregón, julio de 2010. Jennifer Reynolds caminaba apresuradamente por las calles de Portland, protegiéndose de la llovizna veraniega bajo un paraguas negro. Después de mudarse de Minnesota 5 años atrás, había encontrado paz en esta ciudad del noroeste, aunque nunca olvidó la tragedia que marcó a su mejor amiga. La iglesia de la comunidad renovada se alzaba frente a ella, un edificio moderno con grandes ventanales. Jennifer no era particularmente religiosa, pero había aceptado la invitación de una compañera de trabajo para asistir a un evento benéfico. «Ayudan a niños necesitados», le había dicho su colega, y Jennifer no pudo resistirse. El interior de la iglesia estaba decorado con carteles sobre proyectos comunitarios. Un joven voluntario le entregó un folleto mientras le daba la bienvenida con una sonrisa cálida. «Gracias», respondió Jennifer distraídamente, guardando el papel en su bolso. La charla resultó inspiradora. El pastor Raymond Hayes, un hombre carismático de unos 50 años, habló apasionadamente sobre el trabajo de la iglesia con jóvenes en situación de riesgo. Mientras escuchaba, Jennifer sacó el folleto para tomar notas. Fue entonces cuando lo vio. Entre las fotografías de voluntarios, un rostro la paralizó. Un joven de aproximadamente 20 años sonreía a la cámara mientras servía comida en un comedor social. Tenía el cabello castaño, ojos azules intensos y una mandíbula definida que le resultaba dolorosamente familiar. Las manos de Jennifer comenzaron a temblar. Aunque habían pasado 15 años, reconocería esos ojos en cualquier parte. Eran los mismos que había visto en incontables fotografías que Meredith guardaba como tesoros. Eran los ojos de Noah Collins. «No puede ser», murmuró, sintiendo que el aire abandonaba sus pulmones. Al finalizar la presentación, Jennifer permaneció sentada, incapaz de moverse. Las personas comenzaron a salir, pero ella continuaba mirando fijamente el folleto, comparando mentalmente los rasgos del niño desaparecido con los del joven voluntario. «¿Se encuentra bien, señorita?». Una voz la sobresaltó. Era el pastor Hayes, quien la observaba con aparente preocupación. «Sí, yo». «Me impresionó mucho su charla», respondió, ocultando el folleto. «¿Puedo preguntar por este joven?», añadió, señalando discretamente la fotografía de quien creía era Noah. El rostro de Hayes cambió sutilmente. Fue apenas un instante, pero Jennifer notó cómo su expresión amable se tensaba antes de recuperar la compostura. «Ah, ese es Samuel», respondió con naturalidad,
Un excelente muchacho. Ha estado con nosotros desde que era niño. Sus padres fallecieron en un accidente y nuestra iglesia lo acogió. Jennifer asintió, fingiendo interés casual. Es admirable lo que hacen. ¿Viene regularmente? Los martes y jueves, principalmente, contestó Hayes mirando su reloj. Disculpe, debo atender otros asuntos. Ha sido un placer. Apenas el pastor se alejó, Jennifer tomó su teléfono con manos temblorosas. Dudó unos segundos antes de marcar un número que no había usado en años. En Minneapolis, el teléfono de Meredith Collins sonó mientras ella corregía exámenes de literatura. Se había convertido en profesora de secundaria, encontrando en la enseñanza una forma de canalizar el amor que no pudo seguir dando a su hijo. «Hola, Meredith, soy Jennifer». La voz al otro lado sonaba agitada. «Jen, qué sorpresa. ¿Cómo estás?» Hubo un silencio prolongado. «Jen, ¿estás ahí?» Creo que he encontrado a Noah». Las palabras cayeron como un rayo. Meredith se aferró al borde de su escritorio, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Su voz apenas era un susurro. Jennifer le explicó sobre el folleto, la fotografía y su conversación con el pastor. Mientras hablaba, envió una imagen del folleto por mensaje. Cuando la fotografía apareció en su pantalla, Meredith dejó escapar un sollozo ahogado. A pesar de los años transcurridos, reconoció instantáneamente a su hijo. Era como mirar una versión mayor del niño cuya imagen había guardado en su corazón durante 15 años. Es él, Jen. Es mi Noah. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. ¿Estás segura de que se llama Samuel? Eso dijo el pastor. Meredith, hay algo extraño en ese hombre. Cuando pregunté por Noah, por Samuel, noté algo en su mirada. Voy para allá, declaró Meredith, levantándose de inmediato. No, espera, debemos ser cautelosas. Si realmente es Noah y lo han tenido todo este tiempo, podrían desaparecer si sospechan algo. Necesitamos ayuda profesional. Meredith respiró profundamente, intentando calmar el torbellino de emociones. Tienes razón. Llamaré al detective Shepard. Marcus Shepard había envejecido 15 años, pero seguía siendo el mismo detective tenaz. Ahora tenía el cabello salpicado de gris y arrugas más profundas alrededor de los ojos, pero su determinación permanecía intacta. Cuando recibió la llamada de Meredith Collins, sintió que el tiempo retrocedía. «Señora Collins, no sabe cuánto me alegra escucharla», dijo con sinceridad. El caso de Noah había sido uno de esos que lo perseguían, una promesa incumplida que pesaba sobre su conciencia. «Detective, creo que hemos encontrado a mi hijo». Shepard escuchó atentamente mientras Meredith le explicaba la situación. Intentó mantener su entusiasmo bajo control. Había visto demasiadas pistas falsas en su carrera como para ilusionarse prematuramente. «Necesito que me envíe esa fotografía», solicitó. «Y por favor, no intente contactar al joven directamente. Si realmente es Noah, debemos proceder con extrema cautela». Después de colgar, Shepard se dirigió a su antiguo compañero, ahora el capitán Richard Donovan. «Rick, necesito tu aprobación para reabrir el caso Collins». Donovan frunció el ceño. «¿El niño que desapareció en la feria hace cuánto? ¿15 años?» «Exactamente. Y creo que podría estar vivo en Portland». Esa misma noche, Shepard tomó un vuelo a Oregón. En su maletín llevaba el expediente completo del caso, fotografías de Noah y una copia ampliada del folleto que Jennifer había enviado. Durante el vuelo, estudió meticulosamente ambas imágenes, buscando coincidencias faciales. «Esta vez te encontraré, chico», murmuró para sí mismo, mirando por la ventanilla del avión hacia la oscuridad. «Esta vez cumpliré mi promesa». Lo que Shepard no podía imaginar era que, al aterrizar en Portland, no solo reabriría un caso de secuestro de hace 15 años, sino que desenterraría una conspiración mucho más oscura y cercana de lo que jamás hubiera sospechado. Portland recibió a Marcus Shepard con una mañana gris y húmeda.
Jennifer Reynolds lo esperaba en el aeropuerto, visiblemente nerviosa. Nunca habían coincidido durante la investigación original, pero ahora compartían un objetivo común. «Detective Shepard, gracias por venir tan rápido», saludó Jennifer, estrechando su mano. «Llámeme Marcus», respondió él, cargando su escueto equipaje. «¿Ha habido algún cambio desde nuestra última conversación?» Jennifer negó con la cabeza mientras caminaban hacia el estacionamiento. «He pasado por la iglesia 2 veces más, pero no he visto a Samuel. Según el horario que me dieron, debería estar allí esta tarde». Shepard asintió. El plan era simple. Primero necesitaba confirmar visualmente si el joven del folleto podía ser Noah Collins. Después, investigaría el pasado del pastor Hayes y la historia de Samuel en la iglesia antes de involucrar a las autoridades locales. Se instalaron en una cafetería frente a la iglesia de la comunidad renovada. Desde allí tenían una vista perfecta de la entrada principal. Shepard sacó una carpeta con fotografías de Noah y un programa informático de progresión facial que mostraba cómo podría lucir el niño a los 20 años. «Las coincidencias son notables», comentó, comparando las imágenes con la fotografía del folleto. «Misma estructura ósea, misma forma de ojos, pero necesitamos estar seguros». A las 3 de la tarde, un joven de cabello castaño apareció en la entrada de la iglesia. Vestía jeans y una camiseta azul y saludaba amistosamente a otros voluntarios. «Es él», susurró Jennifer, señalando discretamente. Shepard observó al joven con atención profesional. 15 años en el cuerpo de policía le habían enseñado a controlar sus emociones, pero no pudo evitar sentir un escalofrío al reconocer en aquel rostro adulto los rasgos del pequeño que había buscado incansablemente. «Necesito acercarme más», decidió Shepard. «Espere aquí». Cruzó la calle y entró a la iglesia con naturalidad, como un visitante interesado. El interior estaba activo con voluntarios preparando paquetes de alimentos. Samuel, o Noah, organizaba cajas en un rincón, conversando animadamente con una chica de aproximadamente su edad. Shepard se acercó a una mesa de información donde una mujer mayor le sonrió amablemente. «Bienvenido a la comunidad renovada. ¿Puedo ayudarlo? Solo estoy de paso por la ciudad y me interesa conocer su trabajo comunitario», respondió Shepard con una sonrisa practicada. «Es impresionante ver tantos jóvenes involucrados». La mujer asintió con orgullo. «Muchos han crecido en nuestra comunidad, como Samuel», señaló hacia el joven. «Ha estado con nosotros desde los 5 años. Sus padres murieron en un terrible accidente, pero el pastor Hayes lo acogió como un hijo». «Qué historia tan conmovedora», comentó Shepard. «¿Puedo preguntar cuándo ocurrió eso?» «Oh, debe haber sido alrededor de 1995. Yo aún no era miembro, pero es toda una inspiración para nuestra congregación». Shepard logró mantener una conversación casual durante 10 minutos más, recopilando información valiosa. Descubrió que Samuel había sido educado en casa por miembros de la iglesia, que raramente salía de la comunidad y que no tenía documentos de identidad convencionales debido a las creencias alternativas de sus supuestos padres fallecidos. Antes de marcharse, consiguió tomar discretamente una fotografía del joven y, más importante aún, observó una pequeña cicatriz sobre su ceja derecha. Noah Collins tenía una marca idéntica, resultado de una caída cuando tenía 3 años. De regreso en la cafetería, mostró la fotografía a Jennifer. «Es una coincidencia demasiado grande», concluyó. «Edad correcta, apariencia concordante, la cicatriz en la ceja y un pasado convenientemente vago que comenzó exactamente cuando Noah desapareció. Necesito más pruebas, pero mi instinto me dice que estamos en el camino correcto». Esa noche, desde su habitación de hotel, Shepard realizó llamadas a contactos en diversas agencias. Un viejo amigo en el FBI le debía un favor y accedió a buscar información sobre Raymond Hayes en bases de datos federales. La respuesta llegó a medianoche.
despertando a Shepard de un sueño inquieto. «Marcus, encontré algo interesante», dijo la voz al otro lado de la línea. Raymond Hayes no siempre se llamó así. Hasta 1993 era conocido como Robert Hillman, un consejero escolar en Michigan, investigado por conducta inapropiada con menores. Los cargos fueron retirados misteriosamente y desapareció del radar. Resurgió 2 años después como pastor en Oregon, con una nueva identidad. Shepard sintió que las piezas comenzaban a encajar. ¿Hay algo más? Tal la comunidad renovada ha aparecido tangencialmente en varias investigaciones de niños desaparecidos en los últimos 20 años, pero nunca como sospechosa principal. Es como si alguien hubiera estado desviando la atención. Necesito una orden para obtener su ADN y compararlo con el de Meredith Collins, declaró Shepard. Si realmente es Noah, necesitaremos pruebas irrefutables. No será fácil sin jurisdicción local. Tendrás que convencer a la policía de Portland. Shepard colgó y llamó inmediatamente a Meredith. «Creo que es él», le dijo sin preámbulos. «Pero necesito que vengas a Portland. Necesitaremos una prueba de ADN para confirmarlo». La voz de Meredith tembló al responder. «Tomaré el primer vuelo mañana». Mientras tanto, Jennifer había regresado a la iglesia para un evento nocturno, determinada a obtener más información. Logró entablar conversación con uno de los ancianos de la congregación, un hombre llamado Walter, que parecía conocer la historia de la comunidad. «Samuel es especial para el pastor», comentó Walter después de varias anécdotas. «Lo protege como si temiera perderlo. ¿Tiene familia? ¿Hermanos? ¿Tíos?», preguntó Jennifer casualmente. Walter negó con la cabeza. «Solo el pastor, aunque», bajó la voz, «hubo un incidente hace unos años. Samuel comenzó a tener sueños extraños, recuerdos de otra vida. El pastor lo llevó a un retiro especial durante un mes. Cuando regresó, los sueños habían cesado». Walter se encogió de hombros. «Supongo que la terapia funcionó». Jennifer sintió un escalofrío. «¿Qué tipo de terapia?». El pastor nunca lo explicó. Algunos rumoreaban que era algún tipo de hipnosis, pero nadie cuestionó los métodos. El resultado fue lo importante. Samuel volvió a ser el chico feliz de siempre. Al día siguiente, Meredith Collins llegó a Portland. Shepard la recogió en el aeropuerto, sorprendido por el cambio en la mujer que había conocido 15 años atrás. El dolor había tallado líneas permanentes en su rostro, pero sus ojos brillaban con una esperanza renovada. «Detective Shepard», saludó ella, abrazándolo inesperadamente. «Marcus, por favor», respondió él, incómodo con la muestra de afecto, pero comprendiendo la emoción del momento. «Meredith, debo advertirte que esto podría ser doloroso. Si es Noah, ha vivido 15 años con otra identidad. Puede que no te reconozca, o peor, que no quiera reconocerte». Ella asintió, determinada. «Lo entiendo. Solo quiero saber la verdad». El plan era arriesgado. Shepard había contactado con la detective local Sarah Chen, quien, después de escuchar su historia y revisar la evidencia preliminar, accedió a ayudarlos extraoficialmente hasta obtener pruebas concluyentes. «No puedo asignar recursos oficiales basándome solo en coincidencias y sospechas», explicó Chen durante su reunión en la comisaría. «Pero te daré 48 horas de apoyo discreto. Si encuentras evidencia sólida, intervendremos formalmente». Esa tarde, mientras Shepard y Chen establecían la vigilancia, Jennifer acompañó a Meredith a un parque cercano a la iglesia. Según sus observaciones previas, Samuel solía pasar por allí al terminar su turno como voluntario. «¿Estás segura de que podrás contenerte?», preguntó Jennifer, preocupada por la reacción de su amiga. Meredith apretó los puños sobre su regazo. «Han sido 15 años, Jen. Puedo esperar unos minutos más». A las 5:37 de la tarde, Samuel apareció caminando tranquilamente. Llevaba una mochila al hombro y auriculares. Pasó a menos de 10 metros de donde Meredith estaba sentada. El mundo pareció detenerse para ella.
Contuvo la respiración, observando cada detalle del joven que podría ser su hijo. La forma en que inclinaba ligeramente la cabeza al caminar, el gesto de ajustarse el cabello detrás de la oreja, pequeños detalles que solo una madre reconocería. «Es él», susurró mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. «Es mi Noah». Lo que ninguno de ellos sabía era que, a pocas cuadras de distancia, el pastor Hayes recibía una llamada telefónica que cambiaría el curso de la investigación. «Raymond, tenemos un problema», dijo una voz grave. «Hay un detective de Minneapolis haciendo preguntas sobre Samuel, y no está solo». El pastor Raymond Hayes colgó el teléfono con manos temblorosas. Después de 15 años de cuidadosa planificación, todo amenazaba con desmoronarse. Se dirigió a su escritorio y abrió un cajón oculto bajo llave. Dentro había pasaportes falsos, una considerable cantidad de dinero en efectivo y un teléfono prepago que raramente utilizaba. Marcó un número que sabía de memoria. «Código ámbar», dijo simplemente cuando respondieron. «Prepara todo para esta noche». Mientras tanto, en la comisaría de Portland, el detective Shepard y la detective Chen revisaban los antecedentes del pastor Hayes. Su cambio de identidad ocurrió justo antes de mudarse a Portland, señaló Chen, señalando una línea temporal que habían construido. Y desde entonces, la iglesia ha tenido al menos 3 menores bajo su custodia en circunstancias cuestionables. ¿Alguno reportado como desaparecido?, preguntó Shepard. «Eso es lo extraño. Investigué a los otros 2 jóvenes. Ambos tienen certificados de nacimiento aparentemente legítimos, pero cuando rastreé a sus supuestos padres fallecidos, encontré inconsistencias. Es como si alguien hubiera creado identidades completas, pero con fisuras si examinas con suficiente profundidad». Shepard se frotó la barbilla pensativo. «Necesitamos esa muestra de ADN urgentemente. Y vigilancia las 24 horas sobre Hayes y Samuel. Si sospechan algo, podrían desaparecer». «Ya asigné 2 agentes encubiertos», respondió Chen. En cuanto a la muestra de ADN, sacó una bolsa de evidencia de su escritorio. «Uno de mis oficiales recuperó una botella de agua que Samuel desechó esta mañana después de su rutina de ejercicio en el parque». Shepard sonrió por primera vez en días. «Sarah, eres brillante. Envié la muestra al laboratorio con máxima prioridad. Tendremos resultados preliminares mañana por la mañana». En el hotel, Meredith esperaba ansiosamente junto a Jennifer. Había proporcionado su propia muestra de ADN esa mañana, y ahora la espera resultaba casi insoportable. «¿Y si no es él?», murmuró Meredith, verbalizando su mayor temor. «¿Y si he construido todas mis esperanzas basándome en un parecido casual?» Jennifer apretó su mano. «Lo es, Mer. Vi cómo lo mirabas en el parque. Una madre sabe». El teléfono sonó sobresaltándolas a ambas. Era Shepard. «Tenemos la muestra de Samuel», informó. «Pero hay algo más. Hemos estado investigando las finanzas de la iglesia. Existen transferencias mensuales a una cuenta en las Islas Caimán, aproximadamente $50,000 cada mes durante los últimos 10 años. ¿Cree que están vendiendo niños?». La voz de Meredith se quebró al pronunciar la terrible posibilidad. «No lo sé con certeza, pero parece ser algún tipo de operación organizada. Chen está solicitando órdenes de registro para los archivos financieros completos. Mientras tanto, quédense en el hotel. Podría ser peligroso si Hayes descubre que estamos investigando». Lo que Shepard no mencionó fue la inquietante llamada que había recibido de Minneapolis esa tarde. Su antiguo compañero, el capitán Donovan, le había contactado furioso. «¿Qué demonios estás haciendo en Portland, Marcus? Te dije que obtuvieras aprobación oficial antes de reabrir el caso Collins». «Estoy de vacaciones, Rick», había respondido Shepard, intrigado por la reacción desproporcionada de su superior. «Visitar a viejos amigos no requiere aprobación departamental. No juegues conmigo»,
espetó Donovan. Sé que estás investigando a la comunidad renovada. Retírate ahora o habrá consecuencias. La conversación había dejado a Shepard con una sensación de inquietud. ¿Por qué Donovan, quien raramente interfería en casos individuales, mostraba tanto interés en este? ¿Y cómo sabía exactamente dónde estaba y qué investigaba? Esa noche, mientras la ciudad dormía bajo una persistente llovizna, Samuel se encontraba en su modesto apartamento dentro del complejo de la iglesia. Hojeaba un libro cuando escuchó golpes en su puerta. «¿Pastor Hayes?», preguntó al abrir, sorprendido por la visita nocturna. «Samuel, hijo mío». El pastor entró apresuradamente. «Tenemos que hablar. Ha surgido una situación preocupante». El joven frunció el ceño. «¿Qué ocurre?». Hayes cerró la puerta y bajó la voz. «Hay personas haciendo preguntas sobre ti, personas peligrosas que quieren apartarte de nuestra comunidad». «¿Por qué harían eso?». La confusión era evidente en el rostro de Samuel. «Porque envidian lo que hemos construido aquí», respondió Hayes, colocando una mano sobre el hombro del joven. «Recuerdas lo que te conté sobre tus padres, ¿verdad? Cómo murieron en aquel terrible accidente cuando eras pequeño». Samuel asintió. «En el incendio. Usted me rescató». «Exacto. Pero hay personas que quieren distorsionar esa verdad. Podrían aparecer diciendo que son tu familia, inventando historias para confundirte». Hayes hizo una pausa dramática. «Incluso podrían mostrar fotografías manipuladas para engañarte». Los ojos de Samuel se abrieron con alarma. «¿Por qué alguien haría algo así?». «Por dinero, hijo. Nuestra iglesia ha crecido y hay quienes codician nuestros recursos». Hayes sacó un pequeño frasco de su bolsillo. «Necesito que tomes esto. Es un suplemento vitamínico que te ayudará a mantenerte fuerte durante los próximos días. Mañana partiremos hacia nuestro retiro en Montana. Allí estarás seguro hasta que resolvamos esta situación». Samuel tomó el frasco con cierta vacilación. Algo en la urgencia del pastor despertaba dudas que no sabía explicar. «¿No podríamos simplemente hablar con estas personas? Explicarles la verdad?». Hayes negó enfáticamente. «Son manipuladores profesionales. Ya han engañado incluso a las autoridades locales». Consultó su reloj nerviosamente. «Tómate eso ahora y prepara una maleta pequeña. Vendré por ti a las 4 de la madrugada». Después de que Hayes se marchara, Samuel permaneció inmóvil sosteniendo el frasco. Durante años había confiado ciegamente en el hombre que decía haberlo salvado, pero últimamente fragmentos de sueños extraños habían comenzado a perturbarlo. Imágenes de una mujer de cabello rubio, una feria llena de colores y la sensación persistente de que algo fundamental en su historia no encajaba. En lugar de tomar el contenido del frasco, lo vació en una planta. Luego sacó de debajo de su cama una vieja caja donde guardaba recortes de periódicos que había recolectado secretamente. Eran artículos sobre niños desaparecidos a lo largo de los años. No sabía por qué se sentía compelido a guardarlos, pero ahora, por primera vez, comenzó a preguntarse si la respuesta a sus inquietudes podría estar en aquellas páginas amarillentas. A la mañana siguiente, el laboratorio contactó a la detective Chen con urgencia. «Tenemos los resultados preliminares», informó el técnico. «La comparación de ADN entre la muestra de Meredith Collins y la del joven conocido como Samuel muestra un 99% de probabilidad de relación materno-filial. En términos simples, es su hijo». Chen llamó inmediatamente a Shepard, quien acababa de salir de una reunión con el fiscal del distrito. «Lo tenemos, Marcus. La prueba de ADN es positiva. Samuel es Noah Collins». Shepard sintió una mezcla de alivio y urgencia. «Necesitamos actuar ahora. Consigue esa orden de arresto para Hayes y un equipo táctico para la extracción de Noah. No sabemos cómo reaccionará Hayes cuando se vea acorralado». Mientras Chen organizaba el operativo, Shepard fue al hotel para informar a Meredith y Jennifer. «Es oficial», anunció al entrar en la habitación.
El ADN confirma que Samuel es Noah. Tu hijo está vivo, Meredith. Las lágrimas brotaron instantáneamente. 15 años de dolor encontraban finalmente un cauce hacia la esperanza. ¿Cuándo podré verlo? ¿Hablar con él? Pronto, prometió Shepard. Pero primero debemos asegurar su bienestar físico y psicológico. Ha vivido con una identidad falsa durante 15 años. El reencuentro debe manejarse con extrema delicadeza. Lo que ninguno sabía era que, en ese preciso momento, Samuel había tomado una decisión que cambiaría todo. Después de una noche de insomnio revisando los recortes, un artículo en particular había captado su atención. La desaparición de Noah Collins en 1995, con una fotografía que mostraba a un niño pequeño con una cicatriz idéntica a la suya sobre la ceja derecha. Con manos temblorosas, Samuel había marcado el número de la policía de Portland. «Necesito hablar con alguien sobre un posible secuestro», dijo cuando respondieron. «Creo que puedo ser un niño que fue reportado como desaparecido hace 15 años». La llamada fue transferida inmediatamente a la detective Chen, quien escuchó atentamente mientras Samuel relataba sus dudas y el extraño comportamiento del pastor Hayes. «Samuel, necesito que mantengas la calma», instruyó Chen. «Hay oficiales cerca de tu ubicación. Sal discretamente del complejo y dirígete hacia la cafetería en la esquina. Te estaremos esperando». El joven colgó, con el corazón latiendo aceleradamente. Se asomó por la ventana y vio a Hayes conversando animadamente con dos hombres junto a una camioneta negra con vidrios polarizados. Parecían estar preparándose para un viaje. Era ahora o nunca. Samuel tomó su mochila, metió los recortes y salió silenciosamente por la puerta trasera. Mientras cruzaba el jardín hacia la salida del complejo, no podía imaginar que a pocas cuadras de distancia, la mujer que había llorado su ausencia durante 15 años esperaba ansiosamente el momento de volver a abrazarlo. Tampoco podía saber que el pastor Hayes acababa de recibir una llamada alarmante, informándole que la policía tenía órdenes de arresto contra él y que Samuel, Noah, estaba escapando. «Encuéntrenlo», ordenó Hayes a los dos hombres. «No podemos permitir que hable con las autoridades. Toda la operación se vendría abajo». El enfrentamiento final estaba a punto de comenzar. La cafetería en la esquina de Maple Street era un establecimiento modesto frecuentado principalmente por estudiantes universitarios. Samuel entró nerviosamente, escaneando el lugar en busca de los oficiales que Chen había mencionado. Una mujer de aspecto casual levantó ligeramente su taza de café hacia él desde una mesa al fondo. Junto a ella, un hombre de mediana edad con chaqueta deportiva le hizo un gesto discreto. Samuel se acercó, cada paso más pesado que el anterior. Toda su vida, o al menos la que recordaba, comenzaba a desmoronarse como un castillo de naipes. «Samuel», saludó la mujer cuando llegó a la mesa. «Soy la detective Sarah Chen. Él es el detective Marcus Shepard, de Minneapolis». «Minneapolis», repitió Samuel, el nombre despertando un eco lejano en su memoria. «¿Es de allí de donde vengo?» Shepard asintió solemnemente. «Creemos que sí. ¿Puedo llamarte Noah?» El joven se tensó visiblemente. «Ese es el nombre que vi en los recortes, Noah Collins. Tenemos pruebas de ADN que confirman que eres hijo de Meredith Collins», explicó Chen con voz suave. «Desapareciste en una feria estatal en Minnesota cuando tenías 5 años, en 1995. Samuel, o Noah, se dejó caer en la silla abrumado. Fragmentos de recuerdos comenzaron a aflorar. Algodón de azúcar, caballos, una mano cálida sosteniendo la suya, el sonido de una voz femenina llamándolo. Recuerdos que el pastor Hayes había intentado suprimir durante años. «Ella, ¿mi madre está viva?», preguntó con voz quebrada. «Está aquí, en Portland», respondió Shepard. «Ha estado buscándote durante 15 años». En ese momento la puerta de la cafetería se abrió violentamente. 2 hombres entraron, el mismo par que Noah había visto con Hayes. Sus ojos recorrieron el local hasta fijarse en su mesa. «¡Al suelo!»,
gritó Chen, desenfundando su arma mientras Shepard cubría a Noah con su cuerpo. Los hombres retrocedieron al ver las placas policiales, pero uno de ellos alcanzó a gritar: «¡Esto no ha terminado, Samuel! ¡Pregúntales por los otros niños!». Antes de que los detectives pudieran reaccionar, los hombres desaparecieron. Chen llamó inmediatamente por radio solicitando refuerzos. «¿Qué quiso decir con los otros niños?», preguntó Noah, visiblemente perturbado. Shepard y Chen intercambiaron miradas. «Creemos que no eres el único», explicó Shepard. «Hayes podría estar involucrado en una red de secuestros infantiles que opera en varios estados». En la comisaría, bajo estrictas medidas de seguridad, Noah fue entrevistado formalmente. Relató cómo Hayes lo había criado convenciéndolo de que sus padres habían muerto en un incendio, cómo lo había mantenido aislado con educación en casa y cómo en los últimos años había comenzado a experimentar flashbacks inquietantes. Cada vez que mencionaba estos recuerdos, el pastor insistía en que necesitaba terapia, explicó Noah. «Me daba pastillas que me hacían sentir confuso y olvidadizo. Después, los recuerdos parecían desvanecerse, hasta recientemente». Mientras la entrevista continuaba, el equipo SWAT irrumpió en la iglesia de la comunidad renovada. Para su sorpresa, encontraron el lugar prácticamente vacío. Hayes había desaparecido, junto con la mayoría de los miembros clave de la congregación. Sin embargo, en el despacho del pastor, escondido detrás de un falso panel, descubrieron una caja fuerte. «Necesitaremos técnicos para abrirla», comunicó el líder del equipo a Chen por radio. La detective se volvió hacia Shepard y Noah. «Hayes se ha esfumado, pero encontramos algo que podría contener evidencia. ¿Tienes alguna idea de qué podría haber en una caja fuerte oculta en su oficina?». Noah reflexionó un momento. «Una vez, cuando tenía unos 12 años, entré sin permiso a su despacho. Lo encontré guardando documentos en un compartimento secreto. Cuando me vio, se puso furioso como nunca antes. Me dijo que eran registros sagrados que solo él podía manejar. 3 horas después, los técnicos lograron abrir la caja. En su interior encontraron lo que parecía ser el archivo completo de la operación. Fotografías de niños, documentos falsificados, registros de pagos y, lo más escalofriante, una lista de clientes con nombres codificados. «Dios mío», murmuró Chen, hojeando los archivos. «Esto es mucho más grande de lo que imaginábamos». Entre los documentos había una carpeta etiquetada Noah C. Minnesota 1995, que contenía recortes de periódicos sobre su desaparición, fotografías de Meredith tomadas secretamente a lo largo de los años y anotaciones detalladas sobre cómo habían alterado sistemáticamente los recuerdos del niño. «Esto confirma todo», dijo Shepard revisando los documentos. «Hayes no solo te secuestró, sino que ha estado monitoreando a tu madre durante años para asegurarse de que nunca se acercara demasiado». Pero el descubrimiento más impactante fue una lista de nombres de oficiales de policía y funcionarios públicos de varios estados, incluyendo Minnesota. Entre ellos, resaltado en rojo, aparecía el nombre del capitán Richard Donovan. «Mi mentor», susurró Shepard, sintiendo una mezcla de rabia y traición. «Ha estado obstruyendo la investigación desde el principio». En otro rincón de Portland, en una habitación de hotel, Meredith Collins esperaba ansiosamente junto a Jennifer. El teléfono sonó, sobresaltándolas. Meredith era la voz de Shepard. «Lo tenemos. Noah está seguro con nosotros». «¿Puedo verlo?», preguntó ella con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Sí, pero necesito que entiendas algo importante. Ha vivido como Samuel durante 15 años. Sus recuerdos de ti son fragmentarios. El reencuentro debe ser gradual». «Lo entiendo», respondió Meredith, aunque su corazón anhelaba correr inmediatamente hacia su hijo. Él sabe quién soy». «Sí, y quiere verte, Meredith. Está listo». El reencuentro se organizó en una sala privada de la comisaría. Psicólogos especializados en trauma y reintegración familiar estaban presentes para brindar apoyo.
Cuando Meredith entró, Noah ya la esperaba, sentado nerviosamente en un sofá. Se miraron en silencio durante lo que pareció una eternidad. Ella vio en sus ojos al niño que había perdido y al hombre en que se había convertido. Él vio a la mujer de sus fragmentados recuerdos, la voz que lo llamaba en sueños que Hayes había intentado borrar. «¿Mamá?» La palabra salió como una pregunta, tímida y esperanzada. Meredith asintió, incapaz de hablar a través de las lágrimas. «Recuerdo», comenzó Noah luchando con las emociones. «Recuerdo un hot dog y caballos y tú sosteniendo mi mano». «La feria estatal», confirmó ella, dando un paso hacia él. «Te encantaban los caballos y tenía una gorra roja, de los Twins». Con cada recuerdo compartido, el abismo de 15 años parecía estrecharse ligeramente. Finalmente, Noah se levantó y, con movimientos cautelosos, se acercó a Meredith. «No sé si podré ser el hijo que perdiste», dijo con honestidad, «pero quiero intentarlo». Meredith extendió sus brazos y, por primera vez en 15 años, pudo abrazar a su hijo. Mientras tanto, Shepard y Chen coordinaban con el FBI la mayor operación contra tráfico infantil en la historia reciente. Los documentos encontrados en la caja fuerte apuntaban a una red que operaba en 7 estados, con decenas de niños secuestrados y entregados a familias que pagaban enormes sumas por adopciones privadas. Hayes era solo un engranaje en una maquinaria mucho mayor, explicó Chen a su superior, y tenemos nombres de cómplices en posiciones de autoridad. El capitán Donovan fue arrestado esa misma noche en Minneapolis, junto con otros 3 oficiales implicados. Las primeras declaraciones indicaban que habían estado desviando investigaciones y eliminando pistas durante años a cambio de pagos sustanciales. Para Noah Collins, el camino hacia la recuperación de su verdadera identidad apenas comenzaba. Mientras observaba a Meredith dormitar en una silla junto a su cama de hotel, reflexionó sobre los fragmentos de su vida que comenzaban a reconectarse. Mañana enfrentarían más preguntas, más investigaciones y el largo proceso de reconstruir una relación interrumpida por el crimen. Pero por ahora, en la quietud de la noche, Noah sentía algo que Samuel nunca había experimentado verdaderamente: la sensación de haber encontrado, por fin, su hogar. Una semana después del reencuentro entre Noah y Meredith, Portland se había convertido en el epicentro de una investigación federal sin precedentes. El FBI había establecido un centro de operaciones en un edificio anexo a la comisaría local, donde agentes de distintas jurisdicciones trabajaban incansablemente procesando la evidencia encontrada en la iglesia. Shepard se había integrado al equipo como consultor, aportando su conocimiento del caso original y su experiencia en desapariciones infantiles. Esa mañana observaba el enorme mapa digital que cubría una pared entera, donde puntos rojos señalaban los lugares de secuestros confirmados, líneas azules trazaban los movimientos de los sospechosos y fotografías de los implicados se conectaban mediante hilos virtuales. «Es asombroso que hayan operado tanto tiempo sin ser detectados», comentó la agente especial Diana Morrison, la encargada federal del caso. 15 años secuestrando niños a plena vista. «Tenían protección desde adentro», respondió Shepard, señalando las fotografías de Donovan y otros oficiales arrestados. Cada vez que una investigación se acercaba demasiado, alguien la desviaba. Morrison asintió gravemente. «El patrón es claro ahora. Seleccionaban niños en eventos masivos, ferias, parques temáticos, festivales, donde la confusión facilitaba el secuestro. Luego los trasladaban a otros estados y los entregaban a las familias adoptivas o los retenían en comunidades aisladas como la de Hayes». El teléfono de Shepard vibró. Era un mensaje de Chen. «Hayes localizado. Phoenix, Arizona. Operativo en curso». En otro sector de Portland, Noah y Meredith comenzaban el delicado proceso de reconexión en un entorno protegido. El departamento que les habían asignado
Contaba con seguridad las 24 horas, mientras especialistas en trauma trabajaban con ellos diariamente. ¿Recuerdas esta? Y preguntó Meredith, mostrándole una fotografía donde Noah, con apenas 4 años, sostenía orgulloso un pez de plástico ganado en una feria local. Noah estudió la imagen, buscando en los rincones de su mente algún destello de reconocimiento. Vagamente, admitió. Recuerdo la sensación de emoción, pero no el momento específico. Los terapeutas les habían explicado que la recuperación de la memoria sería un proceso gradual y fragmentario. Algunos recuerdos podrían regresar vívidamente, otros quizás nunca lo harían. Las drogas que Hayes había utilizado para suprimir los recuerdos de Noah habían causado daños permanentes en ciertos circuitos neuronales. No importa, sonrió Meredith, aunque el dolor era evidente en sus ojos. Podemos crear nuevos recuerdos. Noah asintió, apreciando el esfuerzo de su madre por no presionarlo. Cada día resultaba más fácil verla como la madre que había perdido. Pero la sombra de Samuel, la identidad que había tenido durante 3 veces más tiempo que la de Noah, persistía como un fantasma entre ellos. «Cuéntame más sobre mi padre», pidió Noah, cambiando de tema. Era una pregunta que había estado evitando, temiendo complicar aún más la situación. Meredith inspiró profundamente. «Tu padre, Michael, nos dejó cuando tenías 2 años. No estaba preparado para la responsabilidad». Hizo una pausa. «Intentó contactarnos después de tu desaparición. Parecía genuinamente devastado, pero para entonces nuestra relación estaba demasiado dañada». «¿Sigue vivo?» «Sí, vive en California. Le informaron sobre tu hallazgo, pero acordamos esperar a que te sientas preparado antes de cualquier encuentro». Noah asimiló la información en silencio. Una familia más extensa de lo que había imaginado lo esperaba. Abuelos, tíos, primos, personas que habían llorado su pérdida y que ahora ansiaban conocer al hombre en que se había convertido. El sonido de una notificación interrumpió sus pensamientos. Meredith revisó su teléfono y su expresión cambió inmediatamente. «Han capturado a Hayes», anunció, mostrándole el mensaje de Jennifer. Noah sintió una mezcla contradictoria de emociones. El hombre que lo había secuestrado y manipulado durante 15 años era también la figura paterna que lo había criado. Por retorcido que fuera ese vínculo. «Necesito verlo», declaró con firmeza. «Noah, no creo que sea buena idea. Necesito preguntarle por qué», insistió, con una determinación que Meredith reconoció como propia. «Necesito escucharlo de él para poder seguir adelante». En Phoenix, Raymond Hayes era trasladado bajo fuerte custodia federal. El operativo para su captura había sido impecable. Lo sorprendieron mientras intentaba abordar un vuelo privado hacia México con documentación falsa y más de $200,000 en efectivo. Durante el vuelo de regreso a Portland, Shepard observaba al hombre esposado que había destruido tantas vidas. Hayes, otrora un líder carismático, parecía ahora disminuido, un hombre común de mediana edad con ojos hundidos que evitaban contacto visual. «¿Por qué Noah?», preguntó Shepard directamente. «De todos los niños que secuestraron, ¿por qué lo mantuviste contigo en lugar de entregarlo como a los otros?». Hayes permaneció en silencio durante tanto tiempo que Shepard pensó que no respondería. Finalmente habló con voz apenas audible. Tenía sus ojos. ¿Los ojos de quién? «De mi hijo, mi verdadero hijo que murió cuando tenía 4 años». Hayes levantó la mirada. «¿Sabe lo que es perder a un hijo, detective? Destruye algo fundamental en su interior. Cuando vi a Noah en esa feria, con esos ojos idénticos a los de mi Timothy, fue como recibir una segunda oportunidad». Shepard sintió repulsión ante la justificación retorcida. «Así que destruiste a otra familia para reparar tu pérdida». «Le di una buena vida», respondió Hayes, con un destello de la arrogancia que lo había caracterizado. «Mejor de la que habría tenido con ella. Eso no te correspondía decidirlo».
El Centro de Detención Federal en Portland recibió a Hayes con el protocolo reservado para los criminales de alto perfil. Fue procesado, fotografiado y asignado a una celda de aislamiento, dada la naturaleza mediática del caso y los riesgos de seguridad. Cuando Shepard informó a Noah sobre la solicitud de reunirse con Hayes, su recomendación inicial fue negativa. Sin embargo, los psicólogos sugirieron que, bajo condiciones controladas, el encuentro podría proporcionar a Noah el cierre necesario para avanzar. «Será en una sala de visitas segura», explicó Shepard a Noah y Meredith. «Hayes estará esposado y habrá guardias presentes en todo momento. La conversación será grabada como evidencia adicional». «Quiero estar allí», declaró Meredith. Noah negó con la cabeza. «Necesito hacer esto solo. Por favor, entiéndelo». Tras una discusión intensa, Meredith accedió reluctantemente. Al día siguiente, Noah se encontró sentado frente a Raymond Hayes, separados por una mesa metálica atornillada al suelo. Shepard y Chen observaban desde una habitación contigua a través de un espejo unidireccional. «Samuel», saludó Hayes con una sonrisa que pretendía ser afectuosa. «Oh, supongo que ahora prefieres Noah». «Siempre fui Noah», respondió él con voz firme. «Samuel fue una mentira que creaste. Te salvé», insistió Hayes. «Estabas perdido, llorando cuando te encontré. Nadie te estaba buscando en ese momento». Noah se inclinó hacia adelante. «Mi madre me buscó durante 15 años. Nunca se rindió». Hayes resopló despectivamente. «Una madre que no podía cuidar apropiadamente a su hijo. ¿Qué clase de madre pierde a su hijo en una feria? Un accidente de segundos no justifica robar 15 años», replicó Noah, manteniendo la compostura que había practicado mentalmente. «Y los otros niños también estaban perdidos». La expresión de Hayes cambió sutilmente. Eso era diferente. Un arreglo financiero para familias necesitadas. «Tráfico humano», corrigió Noah. «Vendiste niños secuestrados al mejor postor. Les dimos hogares con familias pudientes que podían ofrecerles oportunidades». Noah sacó de su bolsillo una pequeña fotografía desgastada que habían encontrado entre las posesiones de Hayes. Mostraba a un niño pequeño, indudablemente el hijo fallecido que había mencionado a Shepard. «¿Es él?» «¿Timothy?», preguntó Noah. «¿El niño cuya muerte intentaste compensar robándome?» Hayes palideció. «¿Cómo obtuviste eso? ¿Realmente creíste que me estabas haciendo un favor?», continuó Noah, ignorando la pregunta. «Cada vez que intentaba recordar, me drogabas. Cada vez que mencionabas sueños sobre otra vida, me sometías a tus terapias. Eso no es amor, es control y manipulación. Todo lo que hice fue para protegerte a ti mismo», corrigió Noah. «Y ahora 37 familias saben finalmente qué sucedió con sus hijos desaparecidos. Algunas tendrán reencuentros como el mío. Otras descubrirán que sus hijos crecieron creyendo que habían sido abandonados o que sus padres habían muerto. Y algunas», su voz se quebró ligeramente, «algunas sabrán que sus hijos fueron tan maltratados en sus nuevos hogares que ya no están vivos para contarlo». Hayes bajó la mirada sin respuestas. «No vayan buscando disculpas», concluyó Noah levantándose. «Vine a decirte que no destruiste lo que intentaste destruir. Mi madre me encontró y yo me encontré a mí mismo». Mientras Noah se dirigía hacia la puerta, Hayes habló por última vez. «Eras mi hijo. En mi corazón siempre serás mi hijo». Noah se detuvo brevemente sin volverse. «No, nunca lo fui. Y esa es la tragedia de tu vida, no de la mía». Al salir de la sala, Meredith lo esperaba en el pasillo, habiendo observado todo desde la habitación contigua. Sin palabras, abrió sus brazos, y Noah se refugió en ellos, liberando finalmente las lágrimas contenidas durante el encuentro. «Vamos a casa», susurró Meredith. Noah asintió, comprendiendo que casa ya no era un concepto geográfico, sino el vínculo que habían comenzado a reconstruir entre los escombros de 15 años robados. 3 meses después de la captura de Hayes,
El caso había evolucionado hasta convertirse en la mayor investigación de tráfico infantil en la historia reciente de Estados Unidos. La operación, ahora bautizada como Broken Chain por el FBI, había conseguido identificar a 37 niños secuestrados a lo largo de 2 décadas, de los cuales 31 seguían con vida. En la sala de conferencias del FBI en Minneapolis, Shepard y Chen asistían a la reunión semanal de coordinación. Las paredes, anteriormente cubiertas con mapas e imágenes de sospechosos, ahora mostraban fotografías de reencuentros familiares y estadísticas de procesamientos judiciales exitosos. El testimonio de Noah ha sido fundamental, comentó la agente Morrison, proyectando un gráfico de casos resueltos. Su capacidad para recordar detalles sobre otros niños que pasaron temporalmente por la iglesia nos ha permitido identificar a 5 víctimas que no figuraban en nuestros registros iniciales. Shepard asintió con satisfacción profesional, aunque su mente estaba parcialmente ocupada por preocupaciones personales. La noche anterior había recibido una llamada inquietante de Meredith. Marcus, había dicho ella, la preocupación evidente en su voz. Noah está teniendo pesadillas otra vez. Despierta gritando nombres que no reconocemos. Después de la reunión, Shepard se dirigió al apartamento temporal que Noah y Meredith compartían en Minneapolis, mientras decidían si establecerse allí o en Portland, donde Jennifer les había ofrecido ayuda para comenzar de nuevo. Noah lo recibió con una apariencia significativamente diferente a la del joven que había conocido meses atrás. Había cortado su cabello al estilo que usaba a los 5 años, según las fotografías familiares, y había abandonado la vestimenta conservadora que Hayes le había impuesto, optando por una estética más acorde a su edad. «Detective», saludó, extendiendo su mano. «Marcus», corrigió Shepard, estrechándola. «Ya no estamos en un interrogatorio formal». Se sentaron en la sala mientras Meredith preparaba café. La habitación estaba decorada con fotografías antiguas recuperadas del almacenamiento donde Meredith había guardado los recuerdos de Noah, demasiado dolorosos para mantenerlos a la vista durante su ausencia. «Tu madre me comentó sobre las pesadillas», comenzó Shepard sin rodeos. Noah suspiró, pasando una mano por su cabello recién cortado. «No son exactamente pesadillas, son recuerdos que regresan durante el sueño, cuando las barreras mentales están más débiles. Recuerdos de tu tiempo con Hayes. No solo eso, recuerdos de lo que vi y escuché sobre los otros niños». Noah bajó la voz cuando Meredith entró con las tazas de café. «Hay algo que no he incluido en mis declaraciones oficiales porque no estaba seguro, pero ahora estoy convencido». Meredith percibió la tensión. «¿Quieres que los deje solos?» «No, mamá. Creo que deberías escuchar esto también». Noah inspiró profundamente. «Durante mi último retiro con Hayes, cuando tenía 17 años, escuché una conversación entre él y alguien a quien llamaban el facilitador. Hablaban sobre expandir la operación a Europa, específicamente a países con leyes de adopción menos estrictas». Shepard se inclinó hacia adelante, su instinto policial activado. «¿Mencionaron nombres?» «No directamente, pero se referían a contactos en España y Portugal. Y algo más inquietante, hablaron sobre un cliente especial que pagaba el triple por niños con características específicas». «¿Qué características?», preguntó Shepard, aunque temía la respuesta. «Niños rubios con ojos azules o verdes, preferentemente de ascendencia nórdica». Noah miró a Meredith, cuyos rasgos coincidían con esa descripción. «Como yo». Meredith palideció, comprendiendo la implicación. «¿Estás diciendo que inicialmente me eligieron como objetivo por mi apariencia?» «Es posible», respondió Shepard gravemente. «Hemos encontrado patrones similares en otros casos, pero sin pruebas concluyentes». «Hay más», continuó Noah. «El nombre del cliente especial nunca se mencionó directamente, pero Hayes se refería a él como el senador». El silencio que siguió a esta revelación fue denso, casi tangible.
Las implicaciones de tener a un senador estadounidense involucrado en una red de tráfico infantil eran monumentales. ¿Estás completamente seguro de esto?, preguntó Shepard finalmente. Noah asintió. Las pesadillas son fragmentos de esa conversación regresando. Cada noche recuerdo un poco más. Shepard sacó su teléfono y envió un mensaje cifrado a Morrison. Este nivel de información requería el máximo protocolo de seguridad. Mientras tanto, en Portland, Jennifer Reynolds había estado realizando su propia investigación paralela. Como periodista freelance, tenía acceso a fuentes que los canales oficiales no podían alcanzar. Esa tarde, había recibido un sobre anónimo conteniendo fotografías que conectaban a varios políticos prominentes con la Iglesia de la Comunidad Renovada. En una de las imágenes, fechada en 2007, aparecía el senador Lawrence Blackwood de Oregon, estrechando la mano de Hayes durante un evento benéfico. Lo inquietante no era tanto la conexión, que podría ser casual, sino la mirada de complicidad entre ambos y la presencia de un joven que Jennifer reconoció inmediatamente como uno de los niños recientemente identificados como víctima de secuestro. Jennifer dudaba sobre cómo proceder. Publicar prematuramente podría alertar a posibles cómplices aún no identificados, pero retrasar la información podría permitir que más niños sufrieran. Finalmente, decidió compartir su hallazgo únicamente con Chen, en quien había desarrollado una confianza profesional durante los meses de investigación. «Necesito verificación completa antes de proceder», respondió Chen tras recibir las imágenes. «Si Blackwood está implicado, necesitaremos evidencia irrefutable. Es un hombre poderoso con conexiones en todas partes. La sincronización entre la revelación de Noah y el descubrimiento de Jennifer no era coincidencia. El caso estaba alcanzando un nuevo nivel, donde la política y el crimen se entrelazaban peligrosamente. De vuelta en Minneapolis, Noah había comenzado a trabajar con un especialista en recuperación de memoria traumática. El doctor Elliot Warren utilizaba una combinación de terapia cognitiva y técnicas de hipnosis controlada para ayudar a Noah a acceder a recuerdos suprimidos sin el trauma asociado. El cerebro almacena los recuerdos traumáticos de manera fragmentada como mecanismo de protección, explicó Warren a Meredith durante una sesión informativa. Lo que Noah está experimentando es la reconexión gradual de esos fragmentos. Es doloroso, pero necesario para su recuperación completa. Para Noah, cada sesión era como sumergirse en aguas turbias, nunca seguro de qué podría encontrar. Algunos días recuperaba recuerdos preciosos de su primera infancia con Meredith. Otros emergía temblando tras revivir momentos de manipulación psicológica bajo el cuidado de Hayes. Lo más difícil, confesó a su madre una noche, es que durante años realmente lo quise como a un padre. Incluso sabiendo ahora lo que hizo, no puedo borrar completamente esos sentimientos, y eso me hace sentir culpable. El vínculo entre un niño y su cuidador es uno de los más poderosos que existen, respondió Meredith, abrazándolo. No debes sentirte culpable por haber amado a la única figura paterna que conocías. Tu capacidad de amar, incluso en circunstancias tan retorcidas, habla de tu fortaleza, no de tu debilidad. A medida que Noah progresaba en su terapia, comenzó a involucrarse más activamente en la identificación de otros niños secuestrados. Su testimonio permitió localizar a Marcus Hernández, secuestrado en una feria en Texas en 1999, y a Sophie Devereaux, desaparecida durante un festival en Luisiana en 2001. El caso de Sophie resultó particularmente significativo. La niña había sido adoptada por una familia adinerada de Washington, D.C., vinculada directamente con el senador Blackwood. Cuando los agentes federales la localizaron, descubrieron que Sophie, rebautizada como Elizabeth,
había crecido creyendo que sus padres biológicos la habían abandonado debido a problemas económicos. Le robaron su identidad igual que a mí, comentó Noah al enterarse. Pero a diferencia de mí, ella ni siquiera sospechaba la verdad. El reencuentro de Sophie con sus verdaderos padres fue complicado. Después de 12 años viviendo como Elizabeth Preston, la joven de 17 años se sentía atrapada entre dos identidades y dos familias. La biológica que nunca había dejado de buscarla y la adoptiva que, aunque participante inconsciente en un crimen, la había criado con genuino afecto. Noah pidió reunirse con ella, convencido de que su experiencia compartida podría ayudarla a navegar la confusión que él conocía demasiado bien. El encuentro se realizó en un centro juvenil neutral, bajo la supervisión de terapeutas especializados. Sophie Elizabeth entró en la sala con expresión cautelosa, sus ojos evaluando a Noah con una mezcla de curiosidad y recelo. «No sé qué nombre prefieres usar», comenzó Noah, entendiendo perfectamente su dilema. «Tampoco yo», admitió ella con una sonrisa triste. «Supongo que soy ambas y ninguna al mismo tiempo». Conozco ese sentimiento», asintió Noah, «como si tu identidad fuera un rompecabezas con piezas de dos juegos diferentes». Durante las siguientes 2 horas, compartieron experiencias, miedos y pequeñas victorias en el proceso de redescubrimiento personal. Noah no intentó convencerla de ningún curso de acción específico, limitándose a ofrecer la comprensión que solo alguien en su situación podía proporcionar. «Lo único que puedo decirte con certeza», concluyó, «es que tienes derecho a definir tu propio camino a partir de aquí. Tu historia fue secuestrada, pero tu futuro te pertenece exclusivamente a ti». Al salir del centro, Shepard esperaba para llevarlo de regreso al apartamento. «¿Cómo fue?», preguntó, notando la expresión pensativa de Noah. «Revelador», respondió. «Hablar con Sophie me hizo darme cuenta de que, a pesar de todo lo que Hayes me quitó, también me dio algo invaluable». «¿Qué cosa?». «La capacidad de apreciar cada fragmento recuperado de mi verdadera vida como el tesoro que es». Noah miró por la ventanilla hacia la ciudad que lentamente comenzaba a reconocer como propia. Cada recuerdo con mi madre, cada fotografía familiar, cada historia sobre quién era yo antes. Son regalos que muchos dan por sentado. Shepard asintió, pensando en cuánto había cambiado su propia perspectiva desde que conoció a Noah. Lo que había comenzado como un caso profesional se había convertido en una lección profunda sobre resiliencia humana. «Por cierto», añadió, cambiando a modo profesional, «el FBI ha programado una reunión importante para mañana. La investigación sobre Blackwood está avanzando y tu testimonio será crucial». Noah miró al detective con determinación renovada. «Estaré listo. Es hora de que todos los responsables enfrenten las consecuencias sin importar cuán poderosos sean». El edificio federal de Minneapolis resplandecía bajo el sol de la mañana, mientras Noah y Meredith atravesaban el estricto control de seguridad. La reunión programada no era un simple interrogatorio. Era la culminación de 5 meses de investigación exhaustiva que había desentrañado una red criminal de proporciones inimaginables. En la sala de conferencias del 8º piso, un grupo selecto de agentes federales, fiscales y especialistas aguardaba. Shepard y Chen ya estaban presentes revisando documentación junto a la agente Morrison. Al ver entrar a Noah, los 3 intercambiaron miradas de reconocimiento silencioso. «Buenos días a todos», saludó Morrison, tomando control de la reunión. «Como saben, estamos en la fase final de la operación Broken Chain. Gracias a la evidencia recopilada y especialmente al testimonio de Noah Collins, estamos listos para proceder con la fase de arrestos de alto perfil». La agente proyectó una serie de fotografías en la pantalla principal. La primera mostraba al senador Lawrence Blackwood, de 62 años, durante una sesión del Congreso. El senador Blackwood no es simplemente un cliente de la red de Hayes,
explicó Morrison. Según la evidencia financiera y los testimonios corroborados, fue uno de sus fundadores originales. Utilizó su influencia política para proteger la operación durante más de 2 décadas, desviando investigaciones y bloqueando legislación que podría haber facilitado la identificación de niños desaparecidos. Noah observó la fotografía del hombre que había permanecido invisible pero omnipresente en la sombra de su secuestro. El rostro distinguido del senador, con su cabello plateado y sonrisa practicada, ocultaba una monstruosidad que había destruido decenas de familias. «Señor Collins», continuó Morrison, dirigiéndose directamente a Noah. Su declaración sobre la conversación que escuchó entre Hayes y el facilitador nos proporcionó la primera conexión sólida. Desde entonces, hemos seguido el rastro del dinero a través de fundaciones benéficas falsas hasta cuentas offshore vinculadas directamente a Blackwood. ¿Cuándo procederán con el arresto?, preguntó Meredith, quien había permanecido protectoramente cerca de su hijo. Esa es la parte complicada, intervino el fiscal jefe, Anthony Ramírez. Blackwood está actualmente en un viaje diplomático en Europa. Regresará pasado mañana para la votación del proyecto de ley de protección infantil, lo que constituye una ironía que no pasamos por alto. El arresto se realizará discretamente a su llegada al aeropuerto, añadió Morrison. Tenemos órdenes judiciales selladas para evitar filtraciones. Sin embargo, hay otro aspecto que debemos discutir con ustedes. La agente proyectó una nueva imagen, un complejo residencial lujoso en las afueras de Washington, D.C. Esta es la residencia principal de Blackwood. Nuestros informantes indican que podría haber documentación crítica oculta en una caja fuerte dentro de la propiedad. Documentación que no solo sellaría su caso, sino que podría revelar la identidad de otros niños aún desaparecidos. Shepard se inclinó hacia adelante. ¿Están considerando un allanamiento simultáneo al arresto? Precisamente. Pero existe el riesgo de que cualquier movimiento prematuro alerte a sus cómplices. Morrison se volvió hacia Noah. Por eso queríamos consultarle, señor Collins. Como víctima principal de esta red, su opinión tiene peso en nuestras decisiones estratégicas. Noah sintió todas las miradas sobre él. Durante meses había sido principalmente un testigo, proporcionando información y recuerdos. Ahora le pedían participar activamente en la decisión que determinaría el destino de quienes habían orquestado su secuestro. Si existe la posibilidad de encontrar y reunir a más familias, respondió tras una pausa reflexiva, entonces el riesgo vale la pena. No podría vivir sabiendo que pude ayudar a otros niños como yo y no lo hice. Meredith apretó su mano con orgullo silencioso. Hay algo más que deben saber, añadió Chen, proyectando nuevas imágenes. Jennifer Reynolds ha estado trabajando con nosotros para identificar conexiones mediáticas. Descubrió que al menos 3 importantes ejecutivos de cadenas nacionales recibieron pagos sustanciales para minimizar la cobertura de ciertos casos de desapariciones infantiles, incluyendo el de Noah. La revelación provocó murmullos indignados en la sala. La conspiración había sido aún más extensa de lo imaginado, infiltrándose en los medios que supuestamente deberían haber amplificado las búsquedas. Es por eso que mi caso desapareció tan rápidamente de las noticias, murmuró Meredith, comprendiendo finalmente. 2 días después, Noah observaba en la televisión del apartamento las noticias de última hora. El presentador, con expresión grave, anunciaba: en un desarrollo impactante, el senador Lawrence Blackwood ha sido arrestado esta mañana al regresar de Europa. Fuentes federales confirman que el arresto está relacionado con una investigación de tráfico infantil de gran escala. Simultáneamente, agentes federales allanaron varias propiedades vinculadas al senador. El teléfono de Noah sonó. Era Shepard. «Lo tenemos»,
confirmó el detective, la satisfacción evidente en su voz. Y encontramos la caja fuerte. Contenía documentación sobre 17 niños adicionales y pruebas que implican a otros 8 funcionarios de alto nivel. ¿Confesará?, preguntó Noah. Con la evidencia que tenemos, su abogado ya está negociando. Sabe que no tiene escapatoria. Al colgar, Noah se volvió hacia Meredith, quien había escuchado la conversación. No fueron necesarias palabras. Se abrazaron en silencio, compartiendo el alivio de saber que finalmente se haría justicia. Esa noche, mientras cenaban con Jennifer, quien había volado desde Portland para estar con ellos durante este momento crucial, discutieron los planes para el futuro. «La Universidad de Minnesota me ha ofrecido una beca completa», comentó Noah, removiendo distraídamente su comida. «Aparentemente, mi historia ha tocado algunas fibras sensibles en el departamento de psicología. Es una oportunidad maravillosa», sonrió Meredith. «Estarías cerca de casa». «Ese es el punto», respondió Noah. «He estado pensando. Quizás casa no tiene que ser un lugar específico». Miró a Jennifer y luego a su madre. «En estos meses he aprendido que lo que realmente importa son las conexiones, no las coordenadas». «¿Qué estás sugiriendo?», preguntó Jennifer. «Portland tiene excelentes universidades también, y ustedes dos han reconstruido una amistad que fue interrumpida por mi desaparición». Noah sonrió ante la expresión sorprendida de ambas mujeres. «Además, hay algo especial en la idea de construir una nueva vida en el lugar donde finalmente me encontré a mí mismo». El silencio que siguió estaba cargado de emociones complejas. Para Meredith, significaba considerar abandonar la ciudad donde había esperado el regreso de su hijo durante 15 años. Para Jennifer, representaba la posibilidad de mantener cerca a las 2 personas que más le importaban. «Podría solicitar una transferencia a la Universidad de Portland», dijo finalmente Meredith. «Siempre he querido vivir cerca del océano». 3 semanas después, mientras Noah empacaba las pocas posesiones que había acumulado desde su rescate, recibió una visita inesperada. Shepard apareció en la puerta del apartamento con una pequeña caja en las manos. «Pensé que querrías tener esto antes de marcharte», dijo, entregándole el paquete. Noah lo abrió con curiosidad. Dentro encontró su gorra roja de los Twins, desgastada y descolorida, pero inconfundiblemente la misma que llevaba el día de su secuestro. «¿Cómo?», comenzó, sosteniendo la prenda con manos temblorosas. La encontraron en un almacén que Hayes mantenía en las afueras de Portland, junto con pertenencias de otros niños. Shepard hizo una pausa. Parece que no podía deshacerse completamente de las evidencias de sus crímenes. Quizás, a su manera retorcida, era una forma de mantener algún tipo de conexión con sus vidas anteriores. Noah contempló la gorra, un puente tangible entre el niño que fue y el hombre en que se había convertido. «¿Has oído las noticias?», preguntó Shepard cambiando de tema. «Blackwood ha aceptado un acuerdo. Testificará contra toda la red a cambio de evitar la cadena perpetua. ¿Vale la pena el trato?». Su testimonio ha permitido identificar a operadores en 3 países europeos. La semana pasada rescataron a 5 niños en España que estaban a punto de ser entregados a compradores. Shepard sonrió. «Así que sí, diría que vale la pena». En el aeropuerto, 3 días después, Noah se detuvo antes de abordar el vuelo hacia su nueva vida en Portland. Observó a Meredith y Jennifer, quienes conversaban animadamente sobre los planes de vivienda, y a Shepard, quien había insistido en acompañarlos hasta la puerta de embarque. «Detective, Marcus», llamó, extendiendo su mano. «Gracias por nunca rendirte». Shepard estrechó su mano con firmeza. «Fue un honor cumplir finalmente mi promesa». Mientras abordaban el avión, Noah llevaba puesta la gorra roja, no como un recordatorio del trauma, sino como un símbolo de continuidad. Su historia no había terminado aquel día en la feria. Simplemente había tomado un desvío doloroso antes de encontrar su camino de regreso.
El caso Collins, como sería conocido en los anales de investigación criminal, establecería precedentes para la búsqueda y recuperación de niños desaparecidos. La legislación inspirada por su historia, aprobada 6 meses después con apoyo bipartidista, crearía nuevos protocolos de búsqueda y sistemas de alerta más eficientes. Para Noah, sin embargo, el verdadero legado no estaba en los libros de leyes o en los estudios de caso, sino en las vidas reconstruidas de las familias reunificadas gracias a su testimonio. En cada reencuentro, en cada identidad recuperada, encontraba un eco de su propia redención. Mientras el avión despegaba hacia el oeste, Noah Collins, no Samuel Hayes, miraba por la ventanilla el horizonte abierto, no como un final, sino como el verdadero comienzo de la vida que siempre debió tener.